tardes, bienvenidos al Mucho Elche en este martes 7 de abril. Regresamos tras el final de esta Semana Santa con este primer lunes de Mona. Espero que hayáis disfrutado, que hayáis desconectado, porque es el momento ya de recuperar nuestro programa habitual y en este caso con esa mala pata de tener que hablar de una nueva derrota del Elche Club de Fútbol, la sufrida este pasado viernes en Vallecas, 1-0 ante el Rayo Vallecano, y que además vuelve a meter al conjunto franjiverde en la zona de descenso. Veremos las imágenes, escucharemos también las declaraciones de Eder Sarabia, donde además al terminar ese partido decía que estaba más convencido que nunca de que iban a salvar esta situación, y finalizaremos con el aficionado franjiverde Álvaro Santana analizando la situación franjiverde y repasando lo que dio de sí esa nueva derrota del Elche en esta jornada número 30 de la Primera División contra el Rayo Vallecano. Venga, dicho esto, vamos a comenzar, como decíamos, con esa derrota este pasado viernes en Vallecas. El Elche Club de Fútbol que llegaba con todas las expectativas posibles tras haber conseguido 2 victorias, una contra el Mallorca en Liga con esa remontada y la otra ante el Aston Villa en ese partido amistoso. Un Eder Sarabia que cambiaba el esquema por fin, pasaba a jugar con ese 4-4-2, pero ni por esas. Ahí estamos viendo las imágenes del partido, un Rayo Vallecano que disfrutó de muchas ocasiones, es verdad que no demasiado claras, como por ejemplo este buen golpeo desde lejos de Unai López y esa buena mano de Matías Dituro. Vemos acciones también de Tete Morente, que arrancaba jugando en la izquierda, con Germán Valera en la derecha, a pierna cambiada, y donde en este minuto 39 de partido, iba a cambiar el partido entero. La expulsión del capitán franjiverde, de Pedro Vigas, por doble cartulina amarilla en ese minuto 39. Aquí estamos viendo la segunda amarilla, cómo entra con la pierna por delante, la levanta demasiado, golpea a Óscar Valentín y el colegiado que expulsa al futbolista del Elche. Evidentemente en este momento el partido cambia por completo, aún así el Elche tuvo esta buena jugada nada más arrancar esa segunda mitad, ese pase para Adrià Pedrosa que acababa de entrar por Rafa Mir, un cambio obligado por esa expulsión de Pedro Vigas, y este sería el único disparo del Elche entre los 3 palos en todo el partido, con esa buena intervención de Augusto Batalla. A partir de ahí, el Elche tuvo que achicar agua en la segunda parte con un futbolista menos, el Rayo Vallecano se vino arriba. Aquí estamos viendo este disparo de Pep Chavarría, que además estuvo muy incisivo con los 2 laterales, Chavarría por la izquierda, Ratiu por la derecha, y veíamos esa buena intervención de Matías Dituro. Fue un déjà vu durante toda la segunda parte, el conjunto rayista que llegaba, el Elche que se defendía como buenamente podía. Otra acción de peligro, el pase atrás de nuevo, en este caso por la derecha, y Pedro Díaz, que entró en la segunda parte, un futbolista que tiene un gran golpeo lejano, para hacer precisamente eso, disparar a puerta. En este caso el Elche se salvaba de milagro cuando el balón golpeaba en la madera. Un Elche que, como digo, tuvo que estar prácticamente toda la segunda parte defendiéndose para al menos intentar sacar un empate de Vallecas. Más para el Rayo Vallecano, que seguía intentándolo de nuevo. Pedro Díaz, otra vez con un disparo desde la corona del área, y que en este caso se volvía a marchar desviado, un futbolista con gran potencia. Y ahora sí, en el minuto 74, llegaba al centro desde la banda izquierda de Álvaro García, y el ex franjiverde Randy Enteca, un hombre que siempre suele sonar en la órbita franjiverde cuando llega al mercado invernal, ponía el 1-0. Con este gol se llegaba al final del partido y se confirmaba una nueva derrota del Elche Club de Fútbol. Son 7 puntos de los últimos 39 del Elche Club de Fútbol. Está claro que esa expulsión en el minuto 39 evidentemente te condiciona ya todo el partido y te dificulta muchísimo. Pero más allá de eso, hasta ese momento, en el 11 contra 11, el Elche en ningún momento tampoco dio visos de ser un equipo aguerrido y que verdaderamente fuera por el partido. No tuvo verticalidad por ninguna de las 2 bandas, a pesar de jugar en este partido, como decíamos, con extremo y también lateral por detrás, y en fin, faltó mucho del Elche. La segunda parte defendió como pudo, no le quedaba de otra, hasta que en ese centro lateral llegaría el 1-0. Era un partido para intentar puntuar,
pero siempre parece que pasa algo en el Elche Club de Fútbol. Cuando no es una expulsión en la primera parte que te condiciona el partido, es un penalti en contra en los últimos minutos, es un autogol, pero siempre parece que hay algo. Y los cambios por parte de Eder Sarabia, que una vez más volvieron a llegar tarde. En este caso, realizó un triple cambio en el minuto 75, justo un minuto después de que Enteca anotase el primero, cuando prácticamente desde el inicio de la segunda parte ya se veía que el gol tarde o temprano iba a llegar, porque el Rayo solo hacía que llegar y llegar y llegar. En fin, como decíamos, el Elche, que además pues no ha tenido unos buenos resultados en cuanto a sus rivales se refiere este fin de semana, y la victoria del Mallorca, sorprendente cuanto menos ante el Real Madrid, ha acabado metiendo al conjunto franjiverde de nuevo en esa zona del descenso. 29 puntos, 25 conseguidos en casa, tan solo 4 a domicilio, y en la jornada 31, que vamos a ir ya por ella, el Elche sigue siendo el único equipo que todavía no ha conseguido una victoria a domicilio en toda la temporada. Un Elche que ahora está a 2 de la permanencia, que marcan el Sevilla con 31 y también el Mallorca con los mismos puntos, con esos 31. El problema es que más allá de esos 2 puntos, lo peor es que las sensaciones no son nada positivas ni llaman precisamente hacia el optimismo. Vamos a escuchar ahora las declaraciones de Eder Sarabia cuando terminaba el encuentro en esa sala de prensa de Vallecas, porque a pesar de todo esto, decía que tenía más claro que nunca que el equipo iba a salvarse. Escuchamos ahora a Eder Sarabia. Bueno, a ver, creo que eso ha marcado mucho. Creo que hemos empezado muy bien el partido, con mucha claridad de lo que queríamos hacer, imponiéndonos. Creo que en general la primera parte ha sido nuestra. Sí que es verdad que había algunas situaciones en la presión que nos ha costado un poquito ajustar y de ahí me ha llegado una ocasión clara de ellos, pero en general no han tenido muchas ocasiones claras, ni con uno más tampoco. El gol es la más clara, que tampoco es tan clara en sí, pero es una acción de poca distancia donde nos ganan, hay una situación en el área y creo que estábamos controlando bien. Y bueno, evidentemente la expulsión ha condicionado y a partir de ahí creo que hemos seguido compitiendo bien, repito, no nos hemos metido muy atrás, no nos han hecho ocasiones claras, nos ha faltado igual un poquito más de valentía en algún momento para haber descansado un poquito más con balón y haberles podido hacer un poquito más de daño. Y luego creo que hemos competido hasta el final, hemos acabado llegando en situaciones de área, con uno menos hemos tenido la clarísima de Adri, hemos tenido también esa de Germán ahí que podía haberse quedado solo delante del portero. Bueno, creo que hemos hecho un gran partido con 11, perdón. Creo que hemos competido bien y nos hemos dejado todo con uno menos. Y bueno, está claro que es una derrota más fuera de casa, pero hoy tengo más claro que nunca que lo vamos a conseguir, que el equipo está unido, que está convencido, que aquí ha salido a jugar un señor partido, que pocos equipos creo que le han comprometido tanto como lo hemos hecho nosotros y le hemos maniatado tanto como lo estábamos haciendo nosotros esa primera parte. Y bueno, los gestos de los jugadores, lo que veo, la unidad, el convencimiento, el día a día, es lo que me hace eso, estar tremendamente convencido, más que nunca hoy, que lo vamos a conseguir. Ahí escuchábamos a Eder Sarabia. Yo precisamente no estoy muy de acuerdo, ¿no?, con eso de que han sometido al Rayo Vallecano, los han maniatado. Como decíamos, el único tiro a puerta entre los 3 palos del Elche en todo el partido llega ya en esa segunda parte para arrancar con el disparo de Adrià Pedrosa. Nada más. Entonces yo creo que el Elche podía haber hecho mucho más, con todos los respetos del mundo hacia el Rayo Vallecano, pero el Elche no generó nada. Entonces creo que no fue un buen partido, más allá, evidentemente, de la expulsión que todos sabemos que acaba condicionándote. Bueno, pues precisamente sobre esa expulsión, la de Pedro Vigas en el 39, recordamos por doble amarilla. La primera la vio en el 22, tras un agarrón, que es verdad que es continuado, pero yo tengo la sensación que Munuera Montero se la podía haber ahorrado, porque es una falta en el centro del campo a Unai López y que no entrañaba ninguna acción de peligro inminente. Y la segunda sí que es verdad que para mí es amarilla, porque Pedro Vigas
pues levanta mucho la pierna en busca de la pelota y acaba golpeando la cabeza del futbolista del Rayo Vallecano, juego peligroso y por ahí sí. Pero bueno, precisamente se le preguntaba sobre eso a Eder Sarabia, si consideraba que fue justa la expulsión de Pedro Vigas en el minuto 39 de partido. Son amarillas, las dos son amarillas. La primera, creo que en esa persecución le cuesta un poquito salir. Si solo se queda en la primera acción, pues seguramente creo que no habría amonestado, pero al seguir un poco con el agarrón, creo que la amonesta correctamente. Y la segunda, pues bueno, es una acción que ellos consideran como temeraria y es verdad. Sí que creo que también el rigor tremendo que ha tenido con nosotros no lo ha tenido con ellos. Le he dicho que igual es el primer partido de la historia que el Rayo se va sin una amarilla, después de hacer, por ejemplo, entre otras cosas, 17 faltas. Pues eso decía, él confirmaba que para él las dos faltas fueron merecedoras de cartulina amarilla. También es verdad lo que dice, fueron 17 faltas del Rayo Vallecano, 0 amarillas, 9 faltas del Elche, 4 amarillas y además una que acabó en expulsión. En fin, ese doble rasero también de los colegiados habría que hacérselo mirar, pero es que a estas alturas ya, jornada 30, ya sabemos lo que nos viene encima, así que como el Elche no ponga de su parte, nadie más lo va a ayudar. Pero es verdad que el Elche, lo que dependa de sí mismo, tiene que mejorarlo y mucho de cara al final de la temporada. Bueno, pues esto era lo que decía prácticamente Eder Sarabia, poquita autocrítica en esa sala de prensa de Vallecas y repito, el Elche ahora mismo metido en descenso a 2 puntos de la salvación del Mallorca y también del Sevilla. Bueno, vamos a acabar este ratito de noticias, pero no el mucho Elche de hoy. Ahora vamos a estar con el aficionado franjiverde Álvaro Santana para analizar esa derrota precisamente contra el Rayo Vallecano y la situación que cada vez se hace más complicada con el Elche Club de Fútbol y la pelea por la permanencia. Así que una pausa rapidísima y enseguida estamos con Álvaro. Bueno, pues aquí seguimos en el Mucho Elche de este martes 7 de abril y es el momento, como les decíamos anteriormente, de entrar en tiempo de tertulia. Vamos a analizar esa nueva derrota, la enésima también en este año 2026 del Elche Club de Fútbol, el pasado viernes para abrir la jornada número 30 contra el Rayo Vallecano, derrota dolorosa, 1-0 por la situación del Elche Club de Fútbol y también por cómo llegaba por esa condición, ¿no?, de la expulsión de Pedro Vigas en el minuto 40 de partido y que evidentemente lastraba al conjunto de Eder Sarabia y cambiaba el signo. Sin embargo, más allá de esa expulsión, tampoco terminamos de ver a ese Elche que nos gustaría, un equipo con intención, que llega al área rival y donde pues las ocasiones no llegaron prácticamente. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello, un Elche que ha vuelto a caer a la zona de descenso, sobre todo con la victoria sorprendente del Mallorca contra el Real Madrid y que en estas 8 jornadas que quedan va a tener que pelear con todo. Ahora ya se está empezando a complicar la cosa, pero todavía hay muchas opciones, pero eso sí, va a haber que ir con todo para mantener esta categoría. Bueno, vamos a abrir la mesa de esta tertulia, de este análisis en este caso, con el aficionado franjiverde, que no de Elche, que además debuta con nosotros en televisión, sí que ha estado ya en nuestra radio, que no es otro que Álvaro Santana, quien ya tengo por aquí. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, hoy vengo bastante triste por la derrota de nuevo, pero bueno, solo podemos mirar hacia adelante. El próximo rival es el Valencia y otra final, pero hay que tomárselo como una final. Que además el otro día estuviste en la radio, en tiempo de previa, y eras bastante optimista. Sí, era bastante optimista, pero sinceramente yo por dentro no me lo creía. De hecho, el compañero Carlos, él creo que apostó a un empate o una derrota incluso. Pero bueno, yo intenté ser optimista, pero no salió la cosa como queríamos todos los aficionados del Elche. Creo que el Elche necesita ser mucho más vertical. Lo comenté en la tertulia, que yo lo que le achaco a este Elche es esa posesión estéril, esa poca verticalidad, esa poca agresividad.
En el tanto del Rayo Vallecano creo que es Buba Sangaré el que está marcándole. Anteca, a mí me encanta Buba, lo dije en la tertulia también, pero sí que es verdad que ahí falta un poco de cuerpo, la gente que hemos jugado al fútbol lo sabemos. Y bueno, pues la tónica del Elche, ¿no? Otra derrota fuera de casa, yo como aficionado pues estoy bastante embajonado, esa es la realidad. Sí que es verdad que al menos antes de empezar el partido, la mayoría de aficionados os alegrabais por el sistema de Sarabia, porque es verdad que veníamos con ese 3-5-2 que ya parecía inamovible, ¿no?, para el técnico bilbaíno. Sin embargo, el otro día, oye, mira, cambiaba el 4-4-2 y a priori iba a dar más opciones al Elche de llegar, con un extremo puro en cada banda, con un lateral que se dedicara únicamente a defender. Sin embargo, es que nada de nada. Yo lo que noté es el medio campo del Elche, jugó Marc Aguado, ¿no?, con Febas. Yo noté como que el medio campo, a Febas necesita un jugador más en medio campo, porque no vi a ese Febas que se comía el balón, que buscaba, que pedía el pase. Marc Aguado le faltó esa contundencia. Bueno, al final pues otra derrota, estoy pesimista hoy, pero como te vuelvo a decir, hay que pensar en el Valencia y hay que ganar. Es que no nos queda otra que ganar y ahora depender de resultados. Es que decíamos Álvaro y yo antes de empezar en este tiempo de tertulia entre nosotros, que es que el Elche parece que está haciendo todo lo que tenía que hacer para verse en esta situación. Sí, llevamos como 2 meses o 3 incluso que muchos aficionados del Elche se van a sentir identificados con lo que voy a decir, incluso tú, que lo hemos estado hablando antes, que nosotros jugamos el partido y estamos pensando ya en lo que van a hacer los rivales. Entonces, al final, esto te lleva al descenso. Y el Elche, desgraciadamente, pues está con opciones, eso sí que es verdad, pero estamos donde nos merecemos, porque fuera de casa el Elche no está compitiendo. Es como si el Elche tuviera medio calendario, porque en casa sí que es verdad que compite, da una buena imagen, aunque también te digo que el partido de Mallorca ganó de aquella manera. De aquella manera. Exacto. El día del Español empatamos, entonces ya ni en casa ni fuera, o sea, estamos en una dinámica peligrosa. Claro, porque si al menos hubieras mantenido lo de casa, estaríamos fuera del descenso, eso sin ninguna duda, pero es lo que tú dices, ¿no?, que da la sensación de que fuera de casa seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho durante toda la temporada, que no ha ido bien en ningún momento, no ahora, no cuando llegó el mercado de invierno, que el Elche tenía muchas bajas y por ahí se excusaba porque el equipo no tiraba para adelante, no, ha sido toda la temporada. Y repasaba yo los datos, son 7 puntos de los últimos 39, que decíamos... ¿Esto qué equipo lo aguanta? O mejor dicho, ¿qué entrenador lo aguanta? Pues ahí ya nos metemos en un tema que pues a saber qué contrato hay detrás, es algo que no sabemos. Seguramente hay un contrato bastante gordo y quiero pensar que va por ahí, pero yo no recuerdo a ningún equipo que mantenga un entrenador con esas cifras. O sea, creo que incluso el Oviedo, que es el último, está compitiendo. Si es que, ha ganado este fin de semana. Exacto, es que nosotros lo que estamos pidiendo, la mayoría de aficionados, es que el Elche fuera de casa compita. Incluso voy a decir que pierda, pero que compita. Yo el día del Rayo me decepcionó porque llegamos 2 o 3 veces a puerta. Estoy tirando muy alto, ¿eh? Sí, el primer tiro a puerta, que yo no sé si tiro de cabeza fue el único, fue el de Pedrosa en el 46 en la segunda parte. Es que no llegamos. Y estamos hablando de que ahí ya el equipo estaba con un jugador menos, pero es que 11 contra 11 no hay un equipo vertical que vaya a puerta, que se está jugando no bajar. Entonces veo al Levante como un rival muy, muy peligroso. Veo al Real Oviedo, que es verdad que tiene una puntuación, que todavía hay un colchón contra ellos, pero es que estoy viendo a un Elche en la segunda vuelta que nos vamos para abajo. Es que no hay más. Por repasar un poco los resultados, que claro, acentúan todavía la mala situación del Elche Club de Fútbol. Decíamos, el Mallorca es el que más nos ha dolido este fin de semana, sorprendentemente venció al Real Madrid 2-1. Además, la semana pasada, ¿no?, sonreíamos porque Murici nos salvó en el descuento. Bueno, pues esta semana
ha conseguido los 3 puntos en el descuento. Luego el Levante sí que es verdad que cayó en el Reale contra la Real, 2-0. El Oviedo, como bien decías Álvaro, venció al Sevilla, que ahora es el equipo precisamente que está por delante del Elche. Y el Alavés empató 2-2 en casa ante Osasuna. A mí esto también me da miedo, porque el Elche, como decíamos, ha vuelto a caer al descenso, 29 puntos, está a 2 del Mallorca y del Sevilla. Y yo no me la quiero ver con el Sevilla, sinceramente. Ni con Sevilla, ni con Valencia, en el caso de que el Valencia cayera ahí, porque creo que son dos equipos que ya no solo por lo deportivo, sino que tienen mucho a su favor. Sé por dónde vas, han habido especulaciones del Valencia, del Sevilla, son equipos que no interesa que se vayan a la segunda división, pero bueno, también es verdad que hemos visto al Villarreal bajar a la segunda división, entonces quiero pensar que la Liga, que eso es una especulación, pero es que yo tampoco quiero al Sevilla como rival, pero es lo que nos toca. Hablando del partido, estamos viendo, Álvaro, las imágenes, prácticamente todas las que se ven en el resumen son llegadas del Rayo Vallecano, evidentemente mucho más en la segunda parte, cuando ya el conjunto de Íñigo Pérez tenía un futbolista más sobre el terreno de juego, pero antes de llegar a esta segunda parte estaba la jugada polémica y que claramente cambió el signo del partido, ¿no?, para el conjunto del Rayo Vallecano. Decíamos la expulsión de Pedro Vigas. Ve la primera en el 22 y la segunda amarilla en el 39. ¿Qué te parece la expulsión de Pedro Vigas? A ver, yo sé que se le estará pasando por la cabeza que obviamente él no quiere ser expulsado, porque he visto comentarios de aficionados que lo han criticado incluso, pero Pedro Vigas... Diciendo que se borró. Exacto, pero Pedro Vigas no ve al jugador, bueno, lo hemos visto antes, que no ve al jugador del Rayo, él lo que quiere es rematar. Y es verdad que a lo mejor está un poco lento en cuanto ve la cabeza del jugador del Rayo en no retirar esa pierna, pero es que estamos en un fútbol moderno en el que, entonces, ¿qué haces en un remate? Tienes que estar viendo si el jugador está delante de ti, o sea, es mala suerte, o sea, el Elche últimamente pues no estamos teniendo tampoco fortuna. A ver, yo creo... En mi opinión, creo que es juego peligroso porque al final no puedes levantar la cabeza hacia arriba. Igual que dijimos el día de la POR contra Atleti, que eso no era nada, que se lo habían inventado. Aquí yo creo que está bien pitada la segunda amarilla, pero la que a mí me genera dudas es la primera. El agarrón de Pedro Vigas. Es verdad que es continuado, pero hombre, era una jugada, recuerdo, en el centro del campo con Unai López, que no es el futbolista más rápido, y una jugada que yo creo que no entrañaba mucho peligro, y donde ahí creo que Munuera Montero, estamos viendo la jugada repetida ahora del segundo, quizás excede un poco. El Rayo, si no me equivoco, quedó con 0 tarjetas. 0 tarjetas. No sé el número de faltas que hizo, pero tampoco es que, vamos, no fueron blanditos contra nosotros. Y bueno, Munuera Montero, si no me equivoco, en el partido anterior fue el árbitro que poco más y saca la pizarra con el jugador del Real Madrid para explicarle por qué lo iba a expulsar. Entonces, pues no hay un baremo igual para todos los equipos, pero no quiero entrar en ese argumento. El Elche perdió merecidamente, es mi opinión, y creo que si hubiéramos jugado 11 contra 11, pues a lo mejor sí que hubiéramos sacado el empate, pero no nos da para ganar, es el problema que tenemos. Por lo que dices, Álvaro, 17 faltas del Rayo Vallecano por 9 del Elche, y luego eran, pues esas, creo que son 5 cartulinas amarillas para el Elche, ninguna para el Rayo Vallecano. Exacto. De hecho, en la expulsión de Pedro Vigas, el partido, o sea, deja seguir, y creo que la expulsión de Vigas viene cuando le hacen falta a Tete Morente en la banda, y el jugador del Rayo no recibe ninguna amarilla, cuando la entrada sí que fue fuerte, la entrada a Tete Morente por la banda. Sí, 4 amarillas eran para el Elche Club de Fútbol, ninguna para el Rayo, como decíamos, pero es importante también eso que dices, Álvaro, ¿no?, que más allá de las situaciones del partido, que no se nos vaya el foco en lo verdaderamente importante. Es verdad que Pedro Vigas y esa expulsión en el 39 evidentemente te condiciona toda la segunda parte, pero también es verdad que el Elche no está saliendo con ese colmillo, yo te diría, ni a domicilio, ni tampoco en casa. En casa, el día del Mallorca, eres capaz de reaccionar, que eso sí que es algo que no habíamos visto este año, pero es que no sales a ganar el partido desde el principio, jugándote las habichuelas como te las estás jugando. Exacto. Bueno, si sacamos algo positivo, que has dicho, Adri, pues el Elche por primera vez remonta un resultado adverso,
pero es que, bueno, lo remontamos de aquella manera. Vedat Muriqi la tira fuera. ¿Quién nos iba a decir eso? Yo no me quiero poner en la piel de que hubiéramos empatado el partido. Nos hubiéramos quedado con 27 puntos. O sea, Sí. Hubiéramos quedado muy No, tocados. con 27, no, con 30. Con 30. Tenemos Con 30. 29, estamos a 2 de Claro. Mallorca y Sevilla con 31. Eso es. Bueno, pues nada, hay que pensar en el Valencia, hay que sacar todo, hay que tomárselo como una final, porque estamos viendo a jugadores del Elche publicar en redes sociales que están todos unidos, que creen. Yo lo quiero ver en el campo. Yo quiero ver ya a jugadores que meten el cuerpo, que muchos partidos se ganan en duelos individuales. Hay que ir con todo. Si te ganan, vale, pero hay que ir con todo. Sí, pero no le dejes facilidades, ¿no? Exacto. Al equipo rival. ¿Qué te pareció los cambios de Sarabia? Más que los jugadores, el momento en el que llegan los cambios. Lo estábamos diciendo también nosotros en el partido en directo. Dijimos, ya verás, porque en la segunda parte todos veíamos que el Rayo llegaba una y otra, un palo, una fuera, que se veía venir y decíamos, ya verás tú, como Sarabia va a esperar a que nos marquen para los cambios. Marcó en Teca, a la siguiente jugada, triple cambio. ¿Qué te voy a decir? Pues lo estábamos viendo casi todos, no es por predecir, pero es que es así. O sea, Sarabia está reaccionando cuando el resultado ya es adverso. Los cambios que me parecen llegan tarde, no me gustan. Fede Redondo, pues qué vamos a hablar, es un chico que pues en un partido contra el Aston Villa en un amistoso te hace algún detalle y tal, pero no es un jugador que te da el nivel para Primera División, le falta mucho, es un jugador lento, es un jugador que llega tarde a todo, no nos aporta Fede Redondo, es una pena porque era un jugador que a mí me ilusionaba, pero creo que no nota el nivel. Los cambios que fueron Adrià Pedrosa por Rafa Mir, esto obligado por la expulsión de Pedro Vigas para volver a reajustar un poco al equipo, y luego ya ese triple cambio que decíamos, Andrés Silva, Fede Redondo y Gonzalo Villar, y en el 83 más tarde entró Yago de Santiago por Buba. Bueno, si he hablado antes de Fede Redondo, Yago Santiago, otro jugador que yo esperaba algo más de él. Creo que, bueno, también es verdad que sale de una lesión, muy grave, es un ligamento cruzado, pero es que nosotros no podemos ser aquí una ONG. O sea, nosotros tenemos que salvar la categoría. Y, bueno, Yago Santiago, Fede Redondo y hemos dicho Pedrosa, ¿no? Y bueno, Pedrosa, pues positivamente. Y Gonzalo Villar. Y Gonzalo Villar. También me gustó Gonzalo Villar, pero bueno, me gustó dentro de un partido que hemos perdido, o sea... Sí, y en el rato además en el que entraron era el Elche defendiendo prácticamente con todo. Tú imagínate entrar con un resultado adverso, o sea, ya entras condicionado siendo jugador. Entonces, bueno, Adrià Pedrosa me gustó, fue el jugador que tuvo la ocasión más clara. Era un 0-0, si hubiéramos metido, pues no sabemos qué hubiera pasado, pero la tuvimos. Difícil. Ahora sí, cuando terminó el partido, Sarabia lo que dijo es que ahora estaba más convencido que nunca de que se iban a salvar, un poco repitiendo aquella rueda de prensa de la temporada pasada en Huesca. Vale, ahora yo te voy a hacer una pregunta, fíjate. ¿A ti te dio la misma sensación de Huesca? O sea, la actitud que lo dijo, porque yo lo vi en directo, la actitud no fue la misma. No, no es la misma. No es la misma, no se lo cree ni él, pero no le queda otra. O sea, el mensaje tiene que darlo así, porque sabe que el partido del Valencia es una final para el Elche, para Sarabia, para todos. Porque perder, esperemos que no, pero perder contra el Valencia es un mazazo muy duro. Se te complica mucho ya. Sí. El problema es que, Álvaro, estamos diciendo que es una final contra el Valencia, pero es que llevamos la del Rayo, la final contra el Mallorca, la del Español, la del Madrid, la de 3 meses que son todo finales, y sin embargo, más allá de los resultados, que son malos, muy malos, es la cara que se le ve al equipo, la imagen que demuestra. Sí, yo no me quiero equivocar, pero creo que el partido contra el Real Madrid es un partido que puedes perder, obviamente. Bueno, la segunda parte del Bernabéu... Pero es lo que te iba a decir, es un partido que puedes perder, pero no de esa forma. Y es lo que te iba a decir, que sale Febas en rueda de prensa y la cara de Febas lo dice todo. Febas está... que es de los peleones, ¿eh? Sí. El Elche depende mucho de Valera, Febas y Marc Aguado. Si esos 3 jugadores no se ven, el equipo está muerto. Y es una pena, porque la plantilla, para mí, es muy completa. Yo creo que no hemos tenido una plantilla tan completa en muchos años. Mucho tiempo. Entonces, creo que el entrenador aquí tiene mucho que ver y no está sacando el jugo suficiente para
para sacar la situación, y es lo que estábamos hablando antes. La primera vuelta del Elche, yo vi un juego que yo me levantaba del asiento y es que era increíble cómo jugaba el Elche y cómo ha cambiado. O sea, es el blanco y el negro. Claro, y el otro día tan mal está el equipo con los cambios que introduce Sarabia y yo me van a pensar ahora y digo, ¿y Neto? ¿Y Josan? ¿Dónde están? La tertulia que hicimos el otro día hablábamos de que necesitábamos un poco más de Josan, porque Josan todo lo que toca es medio gol. O sea, Josan te pone unos centros muy peligrosos. El día del Rayo no salió. Neto en la primera vuelta me pareció uno de los jugadores que a mí más me ilusionaba, pero creo que no le está dando la continuidad. No sé qué está pasando, hay algo que no sabemos a lo mejor. Pero Martín Neto es un mediocentro que necesitamos. Y a mí me encanta. Y a mí también. Y mete a Fede Redondo antes que a Neto. Es que yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Bueno, Mendoza, está el jugador del Atlético de Madrid. Mendoza con nosotros en primera apenas jugaba. Y es un jugador que está en el Atlético de Madrid. No sé, hay cosas que yo no entiendo. Hay cosas que no se entienden, la verdad. Es complicado entender. De cara a este próximo sábado, como decíamos antes, aunque sea rápidamente, una final contra el Valencia, encima de la jornada retro. ¿Tú qué crees que Elche vamos a ver? Porque es que es difícil ya pensarlo, aunque estemos jugando en casa, ¿eh? Con este hombre es impredecible lo que puede pasar, entonces no me quiero mojar, fíjate. No sé qué esquema va a sacar, no sé qué dibujo va a sacar. Quiero que el equipo gane. Es que me da igual cómo juegue, ¿sabes, Adri? Claro, quiero sí. que gane, aunque sea con un penalti injusto en el último minuto. Ese partido hay que ganarlo, y también es verdad que pido a la afición que ese día se nos escuche. Ese partido, lo hemos dicho ya varias veces. De hecho, el día del Mallorca se hizo un llamamiento, y a lo mejor por eso, fíjate, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor por eso Muricy falla. Falló, ¿no? Pues sí, bueno, pues a lo mejor pudo la pues presión. la afición del Elche ese día tiene que ir con todo, y tenemos que ser positivos dentro de todo lo malo que tenemos, porque yo hoy he venido pesimista, pero ese partido hay que ir con todo. Pues de aquí al sábado habrá que volver a encontrar esa sonrisa y esa ilusión por el Elche Club de Fútbol, que repetimos, aunque la situación sea mala, pues ni mucho menos es imposible. El Elche está a 2 puntos. En caso de ganar, ojalá, al Valencia y que perdiera al Mallorca, volverías a salir del descenso, o incluso el Sevilla, que juega contra el Atlético de Madrid este fin de semana. Álvaro Santana, aficionado del Elche Club de Fútbol, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Adri. Seguimos hablando y a ver si la próxima vez pues lo hacemos de una victoria del Elche Club Por de favor, Fútbol. que sea así, ¿eh? Ojalá que sí. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Pues con Álvaro Santana, aficionado del Elche Club de Fútbol, y analizando un poquito esa derrota del pasado viernes, la situación del Elche Club de Fútbol, finalizamos ahora sí el Mucho Elche de este martes 7 de abril. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y volvemos mañana miércoles aquí en Mucho Elche.